Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17, de esta manera. Escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo: esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Pérgamo, la iglesia en la ciudad de Satanás. Pérgamo era la ciudad más al norte del Asia Menor, como usted lo puede ver, y se encontraba 100 kilómetros al norte de Esmirna. Esta ciudad era la capital del Imperio Romano en la provincia de Asia, como lo hemos visto, y no era una ciudad que estaba situada estratégicamente. Se encontraba a 25 kilómetros de distancia del mar Mediterráneo, como lo hemos visto en la ilustración, y era una ciudad real, era un sello de autoridad, y estaba ubicada sobre una colina rocosa. Era un centro cultural, era famoso por su biblioteca, la cual estaba construida sobre la Acrópolis, o la parte más alta de la ciudad, y era solamente superada su biblioteca por la biblioteca de Alejandría. La biblioteca de la ciudad de Pérgamo tenía algo así como 200,000 volúmenes. Más que volúmenes, eran pergaminos que la gente hacía o fabricaba a raíz de tratar químicamente la piel de las cabras o de las ovejas. La sala de lectura de la biblioteca de Pérgamo era de algo así como 600 metros cuadrados. Así que era una biblioteca inmensa, solamente superada, lo vuelvo a decir, por la biblioteca famosa de Alejandría en Egipto. Esa era la ciudad de Pérgamo, la cual Jesucristo escribe una carta personal al pastor de la iglesia de Pérgamo, no tanto a la ciudad, sino a la iglesia que habitaba en esa ciudad. Me imagino que no era una ciudad grande, más bien una iglesia grande. No era una iglesia esta que fuera una iglesia grande, sin embargo tenía algo de población de cristianos, y Jesucristo hace una designación de sí mismo cuando empieza a hablar a esta iglesia y les dice: esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Esta es una advertencia, y es importante y es sobresaliente que específicamente con esta iglesia Jesucristo empieza haciéndoles una advertencia. Yo soy el que tiene la aguda espada de 2 filos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15, les invito a buscar, porque es la misma palabra que se refiere a Jesucristo al final de este libro. Y dice Apocalipsis 19, 15 de esta manera, cuando hace una descripción del verbo de Dios que viene a esta tierra a reinar, a vencer a Satanás y a todos los ejércitos que se han unido en su contra. La descripción de Jesucristo es esta:
De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Así que Jesucristo empieza esta carta haciéndoles una advertencia. Ahora, ¿por qué es la advertencia? Porque la iglesia estaba atravesando por unas circunstancias muy especiales, que vamos a ver a continuación. Pero es necesario aclarar la designación que Jesucristo hace de sí mismo. Miren, siguiendo adelante, Jesucristo hace un diagnóstico de la iglesia. Jesucristo en el versículo 13 les dice a ellos: yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás. Jesucristo dice: yo los conozco. Y hemos hablado de ese conocimiento que Cristo tiene, de que es un conocimiento pleno, un conocimiento no solamente intelectual, un conocimiento por la experiencia. No es solamente un conocimiento personal, va más allá, es un conocimiento universal. Él nos conoce plenamente, Él conoce nuestras obras. Es más, Él conoce hoy a qué hora te levantaste. Él sabe si este día te bañaste o no. Él sabe este día si se te hizo tarde o no. Él sabe a qué hora te acostaste anoche y qué película estabas viendo. Jesucristo dice: yo conozco tus obras. Pero no solamente que conoce nuestras obras, sino que Él sabe dónde vivimos. Y esta ciudad, esta iglesia estaba atravesando una circunstancia especial, como lo he dicho, y vivía y habitaba donde estaba el trono de Satanás. Cristo dice tres cosas. Cristo dice, en primer lugar, dice: yo conozco las circunstancias de tu fe. Cristo conocía el ambiente en el que la iglesia se desenvolvía y el ambiente en el que la iglesia sobrevivía. Jesucristo dice: tú vives donde mora Satanás. Era una dirección permanente para ellos. Ellos no podían huir. Hoy en nuestra ciudad o en nuestra nación el día de hoy, hay ciudades que usted puede decir: allí mora Satanás. Piensa usted en la ciudad como Ciudad Juárez. Dicen que su índice de criminalidad sobrepasa a cualquier otra ciudad del mundo. Estados Unidos ha prohibido a sus inmigrantes o a sus turistas que viajen a ciudades como Ciudad Juárez, la Ciudad de México, el Estado de México, Tamaulipas, no se diga. Aún Coahuila ya está en la lista negra. Son circunstancias especiales que ellos estaban atravesando. Era un ambiente tenso, era un ambiente cargado de maldad. No es que ellos practicaran la maldad específicamente como pueblo de Dios, pero vivían en medio de un ambiente cargado de maldad y de perversión. Mire, en esta ciudad, en la Acrópolis, había una estatua de Zeus, con una base de 30 metros cuadrados y 15 metros de altura. Así que no era una estatua pequeña. Se podía divisar desde toda la ciudad. Y ese era el dios Zeus, era el dios principal del panteón griego. Era el padre de todos los dioses en la mitología griega. Y era además un dios que era un dios perverso e inmoral. Y esa escultura que usted ve ahí era un trono que se había hecho a Zeus. Era un altar en el cual se ofrecían sacrificios y estaba en la cumbre del monte donde se encontraba esta ciudad. Varios arqueólogos hicieron excavaciones, la llevaron al Museo de Berlín, la restauraron, pero originalmente ese era el trono, al que le decían el trono de Zeus. Y Jesucristo se refiere a eso y dice: ustedes habitan donde vive Satanás. Cristo dice: Zeus es mi rival. Zeus con toda su inmoralidad, Zeus con toda la adoración que recibía de los seres humanos, él es un representante de Satanás para él. Miren, el altar parecía un trono a distancia. En esa ciudad se ofrecían muchos sacrificios perversos. Ese era el trono de Satanás. Ellos habitaban en esa ciudad donde se ofrecía y donde había surgido y donde tenía gran preponderancia la adoración al dios Zeus. Este era un símbolo de perversión sexual e inmoralidad. Pero además había otro dios que allí se adoraba y que era el dios principal de esa ciudad, el dios Asclepio Sóter.
Asclepio Sóter era el dios de Pérgamo y era el dios que se le identificaba con el dios de la sanidad. ¿Conocen ustedes esos símbolos? ¿Dónde los han visto ustedes? En los hospitales, en la medicina. ¿Los médicos los usan? No tengo ningún problema con la medicina actual, pero en aquel tiempo la medicina era lo más cercano que podemos conocer a la hechicería y estaba inspirada en la adoración a Asclepio Sóter, o Esculapio, le dicen los romanos, y ese era el símbolo de él. ¿Cuál es el símbolo de Asclepio? Usted lo puede ver aquí, una serpiente enrollada. Por eso Jesucristo le dice a su iglesia: ustedes moran donde mora Satanás. Él era el dios de la sanidad, y Asclepio Sóter era un dios al cual la gente acudía a él, a su templo, que era más una especie de hospital o de sanatorio, y acudía de todo el mundo buscando sanidad. Y lo más sorprendente es que a veces la gente recibía sanidad, y la respuesta de la gente era adorar a ese dios. Y miren, cuando la gente recibía el milagro, por ejemplo, de una pierna sanada, hacían una escultura de la pierna e iban y la ofrecían en el templo como un regalo para el Dios que los había sanado. Cuando el problema era un brazo, hacían una representación del brazo y la ofrecían a su Dios, aparte de oro y sacrificios. Así que no hay ningún problema con la medicina, pero antiguamente ese es el origen. Satanás es la serpiente antigua, usted lo sabe. Apocalipsis 12:9, le invito a que lo busque. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, porque mire lo que dice la palabra, para que usted vea que hay un argumento bíblico de por qué Jesucristo rechazaba este tipo de adoración. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, mire lo que dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás. Satanás es la serpiente antigua. Por eso Cristo rechazaba este culto, porque la adoración debe ser dirigida solamente a Jesucristo. Asclepio Sóter significa Asclepio Salvador. Por eso es que había entre Cristo y Asclepio una rivalidad. Cristo no soportaba que a otro Dios se le conociera como un Salvador. Él es el único Salvador de nuestra alma y de nuestra vida. El emblema, lo he dicho, era una serpiente enroscada alrededor de una vara. Los cristianos lo identificaban con Satanás, la serpiente antigua. Apocalipsis 22, invito nuevamente que busquemos este pasaje. Apocalipsis 22 dice: y prendió al gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahora, la sanidad que Cristo te ofrece es una sanidad real. Él puede decirte que no a tu petición de sanidad. Él puede decirte: aún no es el momento. Él puede sanarte inmediatamente. Pero lo que Cristo te da es real y no te lo quita. Y sobre todo, que las consecuencias de la sanidad es que tú te debes acercar a Él. Tú debes de llevar una vida agradecida. Pero miren, esta iglesia vivía en medio de dos cultos: el culto a Zeus y el culto a Asclepio. La palabra escalpelo precisamente viene de Asclepio. ¿Usted conoce el escalpelo? Es un instrumento quirúrgico que usan los médicos y se deriva precisamente del Dios de la sanidad. Pues miren, la iglesia, a pesar de las circunstancias que enfrentaba, ellos se mantenían firmes. Ellos daban testimonio del Señor. Y el Señor Jesucristo reconocía su esfuerzo. Cristo dice: ustedes moran donde vive Satanás. Hoy hay cristianos que trabajan en la fábrica donde mora Satanás. Hay cristianos que trabajan en una escuela donde mora Satanás. Hoy hay cristianos que trabajan en medio de una cultura que está impregnada de las ideas de Satanás. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Nota Dios nuestro esfuerzo por dar testimonio de Cristo? ¿Te esfuerzas por dar testimonio de Cristo? Tú puedes decirle a la gente sin temor a avergonzarte: yo soy cristiano. Porque hay cristianos que se dicen cristianos y se llevan un cigarro a la boca enfrente de todo el mundo y dicen: yo soy cristiano. Otros
empinan el codo, se toman una cervecita. Una no es ninguna, yo no puedo controlar. Otros cristianos dicen malas palabras, o se les tuerce el cuello cuando ven pasar una muchacha. ¿Te esfuerzas tú por dar testimonio de Cristo? Sé que algunos se rieron, pero bueno, espero no haber pisado callos. Vivimos en una cultura que está llena de las ideas de Satanás, impregnada hasta la médula de sus huesos. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué es lo que haces tú? Nuestro estado fue uno de los primeros que promovió los pactos civiles de solidaridad, que no es el matrimonio homosexual, como en la Ciudad de México ya se llegó a ese extremo. Pero el hecho de que ya se haya legalizado esta circunstancia, yo no tengo ningún problema con ello. La gente puede practicar lo que ellos quieran. Los cristianos no somos llamados a ese estilo de vida. El problema es que ya se hizo una ley, que se institucionalizó, que nuestras autoridades lo legalizaron. Ese es el problema. Yo no tengo ningún problema con que la gente haga lo que quiera. Lo van a hacer, uno los apruebe o no. El problema es que ya se hizo una ley. Y en la Ciudad de México el problema es que ya les permitieron no solamente casarse, sino además les han permitido adoptar niños. Y dicen ellos que los niños de parejas homosexuales viven mejor que los niños de parejas heterosexuales. ¿Será cierto eso? Pues mire, ahí es un reto para nosotros. Porque a través de nuestro testimonio como padres y como madres debemos de demostrar que los valores cristianos están por encima del mundo. Amén. Por eso es que debemos de esforzarnos por luchar por nuestro matrimonio, porque eso es un buen testimonio. No te des por vencido si tú sientes que tu matrimonio no marcha bien o como tú esperabas. No te des por vencido si sientes que tu matrimonio hay problemas y dificultades. Porque qué fácil es decir, nos divorciamos. Y cuando se pregunta por qué, ¿cuál es la respuesta más lógica? La que se da inmediatamente. Por incompatibilidad de caracteres. Es una frase elegante para designar nuestra carencia o nuestra incapacidad o nuestra falta de carácter. Nuestra falta de poder perdonar a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo más cercano en la familia es nuestro cónyuge. Mire, anoche llegué a la casa y le dije al esposa, oye, tengo hambre. Y andaba un poquito molesta ella, no sé, bueno, había hecho algunos cambios en la casa, yo creo que eso, la niña llorando, la bebé. Pues yo entendí toda la jugada, y dije, bueno, por aquí va el asunto. Y luego me pasó una notita, me dijo, apúntame estos datos. Y cuando andamos enojados nos hablamos por notas. Pero yo no estaba enojado. Pues yo llegué pues llegué de hacer algunas labores, llegué un poquito tarde, y yo no tenía ningún problema. Así que me decía que me quedé calladito. Calladito te ves más bonito. Y no alimenté el enojo de mi esposa. Ya al rato ya como que ya reaccionó y se le pasó. Eso es dar un buen testimonio. Le estoy dando un testimonio de cómo yo arreglé mi problema. Pero ¿te esfuerzas tú por dar un testimonio? Jóvenes estudiantes, ¿se esfuerzan ustedes por dar un buen testimonio en su escuela? ¿Por qué se te conoce a ti? ¿Porque eres cristiano? ¿O por tu estilo de vida? Mejor no digas que eres cristiano. O mejor ponte a cuentas con nuestro Dios. Porque Dios es un Dios celoso. Dios no permite que nosotros convivamos con el mundo. Cristo nota el esfuerzo de aquellos que luchan por vivir como Dios manda en este mundo. Pero Cristo además sabía la convicción de la fe de ellos. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero retienes mi nombre. Versículo 13, le invito a ir a Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Porque Jesucristo dice, tú retienes mi nombre. Aun cuando vives en medio de ese mundo perverso, tú retienes mi nombre. Dice la palabra en el versículo 13. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. Sigues fiel a mi nombre. Él sabía la convicción de la fe de ellos.
Ellos eran perseguidos, eran amenazados porque no adoraban los dioses que la gente adoraba. Se aferraban a su fe. Ellos eran, a pesar de todo, una iglesia ortodoxa. No habían seguido en ninguna de las doctrinas de su fe. Para ellos Jesucristo era más importante que Asclepio y que Zeus. Ellos retenían su fe. Y es importante que en medio de un mundo que está tan lleno de maldad, tan lleno de perversión, tan lleno de nuevas ideologías, de nuevas doctrinas que llegan llenas de errores, es necesario que la iglesia permanezca convencida de la fe que tiene. Nuestra fe se basa en Jesucristo. Cristo dice, tú retienes mi nombre. Ellos sabían quién era Jesucristo. Sabían que Jesucristo era Salvador. Sabían que Jesucristo era Dios, era Señor. Sabían que Jesucristo estaba por encima de todas las cosas, que es omnipotente, que es omnipresente, que Él lo sabe todo. Ellos estaban convencidos, tenían una buena doctrina. Y en medio de un mundo lleno de mentiras, tú necesitas una buena doctrina. Para que cuando no te pase cuando estés enfrentando problemas económicos, que vas a prender el canal 7 por ahí a las horas de la noche, y lo primero que vas a ver un programa que parece cristiano, en el que le van a decir a usted, si quiere superar su problema económico, mande una ofrenda de 1,000 pesos a este ministerio, pare de sufrir. Tú necesitas una convicción de lo que tienes, una buena doctrina. El cristiano no se basa en componendas. Tú no puedes comprar las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios están condicionadas a la obediencia a sus mandamientos. ¿Quieres ser bendecido económicamente? A ver, levanta la mano si quieres ser bendecido económicamente, les pregunto. También los jóvenes, también levanten su mano, porque ahorita están estudiando, pero al rato van a entrar al mundo laboral y van a querer ser bendecidos económicamente, ¿verdad? Yo quiero ser bendecido económicamente. ¿Sabes qué hacemos mi esposa y yo cada lunes? Religiosamente. Primer principio para ser bendecidos económicamente. Mi esposa toma de nuestros ingresos, toma la 10ª parte y va a ir a depositar a una cuenta de banco de nuestra asociación, y yo doy el diezmo cada semana. Usted diezmo, yo también diezmo. Y nosotros cumplimos con nuestros deberes financieros con Dios. Así que a mí no me pican los ojos esos de que dé 10,000 pesos o dé 100,000 pesos para recibir una camioneta. Pues mejor la compro, me sale mucho más barato. Y diezmar a Dios es la bendición más grande que tú puedes tener. Te va a alejar de muchas plagas. Te va a alejar de la pobreza. Te va a alejar de la tristeza. Porque mira, la gente que anda batallando se truena los dedos. Porque no saben cómo hacerlo. Es un principio que si tú pones en práctica, mira, no van a tardar en venir las bendiciones de tu vida. Ellos vivían en medio de este mundo perverso y tenían convicción de su fe. Pero además, Jesucristo les dice, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Cristo dice, ustedes conocen mi nombre, se mantienen fieles a mi nombre. Ahora, Cristo les dice, ustedes han permanecido fieles a mí. Su fe tiene un valor muy grande para mí. ¿Por qué? Porque el pastor de la iglesia de Pérgamo había muerto perseguido por su fe. No se sabe mucho acerca de Antipas, pero ¿sabe usted el significado de Antipas? Antipas significa anti todo. Anti todo. Este se opuso a todo con tal de defender su fe. Y fue ejecutado por su fe y por ella se opuso a todo. ¿Es su fe una fe que se opone a todo aquello que va en contra de los principios bíblicos? Yo espero que sí. Nuestra fe debe de permanecer firme en medio de las circunstancias. Y Jesucristo le da un título especial a este hombre. Dice, Él es mi testigo fiel. Jesucristo dice en el versículo 13, no renegaste mi fe ni siquiera en días de Antipas, mi testigo fiel. Él era un testigo fiel para Jesucristo. Antipas. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Mire, quiero mostrar este pasaje porque aquí hay una gran enseñanza, porque Jesucristo dice
Jesucristo, el testigo fiel. Y Apocalipsis 3:14 lo vuelve a decir de esta manera. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Y a Antipas se le reconoce como un testigo fiel. Y todos aquellos que por nuestra fe nos oponemos a aquello que va en contra de la voluntad de Dios, nos podemos identificar con Antipas, testigo fiel. La palabra testigo en griego es mártir. Así que mártir y testigo son sinónimos. Un mártir es aquel que está dispuesto a llevar su fe hasta las últimas circunstancias, a morir por su fe. ¿Usted estaría dispuesto a morir por su fe? Le pregunto. Javier, ¿estarías dispuesto a morir por tu fe? Arturo, ¿estarías dispuesto a morir por tu fe? Y si vinieran unos soldados y te dijeran: Arturo, nos vamos a llevar a tu esposa y a tu hija, ¿seguirías viviendo por tu fe? Y si te dijeran: vamos a cerrar tu negocio, a ver cómo le haces para vivir, ¿seguirías viviendo por tu fe? ¿Te seguirías oponiendo a eso? Eso fue lo que hizo Antipas. Y si luego te dijeran: puesto que no dejas de predicar a Cristo, te vamos a quemar en la plaza pública de la Colonia Zaragoza, ¿estarías dispuesto? Es en la práctica que se demuestra esto. Aquí hasta yo se lo puedo decir. Vi que la mirada de Arturo fue sincera. Pero aquí todos podemos decirlo. Pero en la práctica es donde se demuestra. El problema es que a veces ni siquiera tenemos que ser retados para morir por nuestra fe. El problema es vivir por nuestra fe en medio de los problemas. Y muchos cristianos es donde se dan por vencido. En vivir por su fe. A veces queremos y miramos así y decimos: Dios, decimos como aquel hombre Elías que estaba debajo del enebro: quítame la vida, Señor. Ya no quiero vivir de esta manera. Estoy deprimido. Todos están en contra mía. El problema es vivir por la fe. Morir es fácil, ya todo termina ahí. Y más cuando ya se llevaron la esposa, los hijos y el trabajo, es ¿qué más me queda? Pero cuando vienen los problemas económicos, cuando el dinero de la cartera se acaba, cuando el dinero en la cuenta de ahorros ya está en ceros, cuando vienen los acreedores día tras día y te llaman por teléfono y a tu celular y te echan de maldiciones porque no has pagado, ¿estás dispuesto a vivir por tu fe, a soportar la presión? Ese es el reto para nosotros. En aquel entonces era morir, hoy para nosotros es vivir. Por eso es que esta palabra tiene una gran enseñanza para nosotros. Y quiero que comprendas esto, hermano. Jesucristo conoce el valor de tu fe. Tu fe se va a evaluar tanto como tu fidelidad a Él. Mi testigo fiel, aquel que estuvo dispuesto a llevar su fe hasta las últimas consecuencias. Jóvenes, ¿están dispuestos a llevar su fe hasta las últimas consecuencias? Cuando te dicen: vamos a Lopas, nunca he ido a Lopas, Está bien, vas a Lopas, no hay ningún problema, supongamos que no hay ningún problema. Pero cuando los amigos te dicen: oye, un martini, una cervecita, creo que eso sí lo venden, ¿verdad? ¿Estás dispuesto a soportar y a vivir por tu fe? Cuando en el chat te propongan cosas indecorosas, cuando en el Messenger te propongan cosas indecorosas, ¿estás dispuesto a soportar y rechazarlo? Cristo va a conocer el valor de tu fe en ese entonces, en esas circunstancias. ¿Te estás constituyendo en un mártir y en un testigo de Cristo? Hacen falta testigos de Cristo de esta manera. No solamente son los que salimos a veces, en ocasiones, a predicar la palabra, casa por casa, que a veces soportas que tomen un folleto y lo lean. Evangélicos, no, yo soy testigo de Jehová, váyase de mi casa. O que apenas tocan la puerta: yo soy católico y aquí no lo recibimos, y a veces te echan hasta agua fría o agua caliente, o caldo de pollo echado a perder, o te ponen un machete en el vientre. Eso es el testigo. Hacen falta testigos así. Miren, más adelante, Jesucristo dice: yo conozco también el acomodo de tu fe. Tenían tres cosas buenas.
Imagínense que usted llega con su empleador, con su patrón, y su patrón le dice: Salvador, eres muy buen trabajador. Eres eficiente, todo lo haces a tiempo. Siempre me tienes pendiente mi lista de correos electrónicos. Pero tengo un problema, Salvador, que llegas tarde. Siempre llegas tarde. Siempre llegas 45 minutos tarde. Había 3 cosas buenas, pero esa última ya le echó a perder todo. No está en duda mi eficacia, está en duda mi tardanza, está en duda mi lealtad al tiempo. Porque no solamente perdí 45 minutos yo, sino que perdió 45 minutos mi jefe. Ya es hora y media. ¿Alguna vez lo ha visto de esa manera? El tiempo no solamente es el tiempo que pierde usted, sino el tiempo que hace perder a aquellos que le esperan. Y si son 5 personas las que le esperaron media hora, multiplíquelo media hora por 5, son 2 horas y media lo que ya se perdió de tiempo. Ahora mire, Cristo conocía el acomodo de su fe. Versículo 14, mire lo que dice. Quiero avanzar rápido porque hay algunas enseñanzas que quiero darles, y es esto: pero tengo unas cosas contra ti. ¿Qué tienes ayer los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación? Mire, Satanás siempre usa una estrategia con cada iglesia para destruirla. Una estrategia diferente. Mire, en la iglesia de Éfeso enfrió su corazón. Jesucristo dijo: ustedes son bien eficientes, pero han perdido su primer amor. En Esmirna los persiguió mediante la crueldad del imperio romano. Los quiso aniquilar. Dijo: silbando a todos, desapareció la iglesia. Y, oh, sorpresa, mientras la iglesia era perseguida, más crecía. En tercer lugar, en Pérgamo, ¿qué sucedía? Los quiso destruir mediante los acomodos, mediante las concesiones. Cuando dices, una no es ninguna, pues uno está bien, no pasa nada. Cuando dices, está bien que venga una copita, al cabo ayuda al corazón. Son los acomodos, las concesiones. Pues bueno, voy a ver una página, al cabo no pasa nada. Una página, una foto, no pasa nada. Una película en altas horas de la noche, no pasa nada. La mundanalidad, el sincretismo. Jesucristo llama a esto la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam. Y esto es importante porque mira, quiero enseñarte acerca de esta doctrina. Balaam creía que influenciaba en los dioses. Este hombre era un mercenario de la religión. En la Biblia se le conoce como que era un profeta de Jehová. Y es un hombre que nos muestra 3 características que yo quiero mostrarle hoy. Y la primera es el camino de Balaam. ¿Cuál es el camino de Balaam? Números capítulo 22, quiero que vayamos a este libro. Es de los primeros libros de la Biblia, es el 4.º libro de la Biblia. Números capítulo 22, aquí nos muestra la historia de Balaam. Usted la puede leer luego en su casa, pero básicamente le voy a contar 2 o 3 cosas de esta historia. Balaam siguió un camino equivocado. Y quiero hablarle del camino de Balaam, porque Balaam pensó que a Dios se le puede convencer. Es la obstinación de ir contra la voluntad de Dios. Dios te dice, ese camino no te conviene, no quiero que te vayas por ahí. Ten cuidado con esa amistad. No quiero que te divorcies, porque vas a destruir tu vida. Cuando Dios te dice, no quiero que tomes decisiones equivocadas en cuanto a tu trabajo, porque vas a echar a perder tu economía y a tu familia. Pero a veces nos obstinamos y decimos, Dios, pero ¿no será esta mi voluntad? ¿No será lo bueno para mí? ¿No será lo mejor? Es la obstinación de ir contra la voluntad de Dios. Porque Balac, hijo de Zippor, que era el rey de Moab, él quería destruir al pueblo de Israel. Llegó el pueblo de Israel a las fronteras de esta nación Moab, y los moabitas eran familiares cercanos de los israelitas. Les cerraron el paso, les dijeron, si salen o caminan por entre nuestros caminos, o si beben de nuestras fuentes de aguas, los vamos a destruir. Y el pueblo de Israel siguió una indicación de Dios: no destruyan a sus parientes cercanos. Pero el camino de Balaam es ir en contra de la voluntad de Dios. Y Balac se llenó de temor. Así que mandó llamar a Balaam
Y Dios le había hablado en sueño a Balaam y le dijo, no vayas con ellos. Pero ¿sabe qué hizo Balaam? Les dijo, déjenme consultar a Jehová a ver si me deja ir con ustedes. Era un hombre mentiroso, un hombre convenenciero, un hombre que le interesaba más el dinero que la voluntad de Dios. Este es el camino de ir en contra de la voluntad de Dios. El camino de aquietar nuestra conciencia, pensando que el servicio a Dios es un sustituto a la santidad y a la obediencia. Un día conocí a un hombre, y voy a contar su historia porque va con este argumento. Y que si yo se lo traigo, él le va a dar su testimonio, así como se lo voy a dar. Lo conocí a este hombre, y yo le empecé a ministrar con la palabra. Pero llegó el punto en que me dijo, Salvador, tú eres un cristiano de otro planeta. O tú eres un cristiano de otro planeta, o yo soy un cristiano anormal, dijo, porque yo no entro en tu molde de cristianismo. Se había divorciado 3 veces. La tercera todavía ni siquiera se divorciaba y ya estaba viviendo con otra mujer. Fumaba, tomaba. A veces lo fui a sacar del bar, borracho, porque no sabía qué hacer y me hablaba para que fuera a ayudarlo. Y él vivía las consecuencias de ese estilo de vida. No podía estar en paz, no podía dormir en paz. Y hasta que un día le dije a Dios, ya dame algo que le pueda decir a este hombre, que le ponga un alto. Y hasta que un día lo conforté, le dije, mira, es que tú no puedes seguir viviendo así. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Dijo, es que Dios sabe que yo no puedo dejar el pecado. Y además también Dios sabe, fue su conclusión, que yo diezmo y ofrendo. Y hasta predico en una célula. Y dije, no, tú no puedes vivir así. Ese es el camino de Balaam, creer que puede sustituir la santidad con servicio, o la santidad con dinero. No, Dios no quiere servicio si no hay corazón de por medio, si no hay entrega total. Él pensó que la obra de Dios se puede hacer por dinero. Segunda de Pedro 2:1-5. Segunda de Pedro 2:15, perdón. Porque aquí se menciona el camino de Balaam. Segunda de Pedro 2:15. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice de esta manera: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Él hizo la maldad y amó el premio de la maldad. Tuvo que salir una burra al encuentro, ponerse en el camino y decirle, no te voy a dejar pasar. Intentó matar a la burra y se le apareció un ángel y le dijo, si no ha sido por esta burra te mato, porque ese camino que llevas no es el camino que a Dios le agrada. Y aún con todo Dios lo dejó ahí. Miren, el problema es que a veces queremos hacer nuestra voluntad y nos obstinamos en ello. Y Dios te dice, tú no puedes seguir de esa manera. Hasta que Dios dice, está bien, pásale, sigue adelante, pero enfrenta tú las consecuencias. ¿Quieres ese trabajo? Vas a ganar 10 veces más de lo que ganas ahora, pero te va a destruir. Vas a dejar de ir a la iglesia, vas a dejar de ser fiel en tus diezmos, vas a dejar de congregarte, vas a dejar de servirme, vas a dejar de orar y de leer la Biblia, porque te va a absorber todo el tiempo. Sigue adelante, nada más que cuando enfrentes las consecuencias. Aquí estoy nuevamente para restaurarte, pero habrás perdido mucho tiempo. Tal vez tu familia o tal vez tu vida. El camino de Balaam. Pero además está el error de Balaam. El error de Balaam consistió en que él pensó que el Dios Santo podía maldecir a Israel. Porque aquel hombre quería que maldijera al pueblo de Israel. Y él hacía sacrificios y esperaba que Dios viniera y trajera una palabra de maldición, pero Dios siempre tenía una palabra de bendición para su pueblo. Pero él pensó que se podía maldecir a Israel. A veces los cristianos pensamos, cuando tenemos problemas con nuestro prójimo, pensamos que tenemos derecho a pedir maldición para él. Ese es el error de Balaam. Jesucristo dice, pidan bendición por maldición. Te maldicen, tú bendícelos a ellos. Te hacen la vida de cuadritos, tú haces la vida más fácil a ellos, haces la circular. Facilítales las cosas. Porque a veces cuando tenemos problemas con algún empleado o algún compañero de trabajo, lo primero que hacemos es darnos de golpes, es darnos zancadillas por debajo de la mesa, es ponernos problemas unos a otros, llenarnos de envidia, levantar chismes.
Ese es el error de Balaam. Él pensó que se podía maldecir al pueblo de Dios. Judas capítulo 1, versículo 11. De hecho, Judas solamente tiene un capítulo. Judas 11 dice de esta manera: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. El error de Balaam: creer que las bendiciones de Dios se pueden comprar, o que se pueden maldecir a los que Dios ha bendecido. Este hombre lo hizo por lucro. Él pensó que Dios podía maldecir al pueblo de Israel. El error. Finalmente, la doctrina de Balaam: si no puedes maldecirlos, corrómpelos. Puesto que no los pudieron maldecir, Balaam le dijo a Balac: ¿sabes qué? Te voy a dar una estrategia para que los destruyas. Corrómpelos. Llena su mente de suciedad. Y fue la estrategia que Satanás estaba usando en la iglesia de Pérgamo. Puesto que no los podía destruir ni aniquilar, los estaba corrompiendo. ¿Cuál es el camino o la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam es esta: creer que tú puedes vivir en las cosas de Dios y en las cosas del mundo. Tolerar las prácticas de los malos y a veces unirse a ellas. Mira, el cristiano, según la Biblia, debe de huir de las siguientes situaciones: del amor al dinero. Primera de Timoteo, capítulo 6. Es justo que lo busquemos. Porque esto es parte de la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam es que puedes creer en Dios y vivir una doble moral. Tú debes de alejarte del amor al dinero. Primera de Timoteo 6:11, mira lo que dice. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 11, dice de esta manera: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Sí lo tienen, hermanos? Versículo 10: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Versículo 10: raíz de todos los males es el amor al dinero. Y dice en el versículo 11: pero tú huye de estas cosas. Usted debe de huir del amor al dinero. El dinero no debe ser un sustituto de tu vida espiritual. Hay gente que se siente feliz solamente si tiene dinero, y si no tiene dinero, son las personas más desgraciadas del mundo. Si no tienen para gastar. Y miren, y algunos lo describen de esta manera: es que me queman las manos. Yo era de esas personas que le quemaba las manos. Es más, cuando era joven, era de las personas que decía: traigo unos pantalones, unos zapatos, me costaron tanto. Traigo unos pantalones Dockers, me costó tanto. Camisa de tal marca me costó tanto. Más la playera, más el reloj. Decía: ay, traigo 2,500 pesos sobre mí. Así era yo cuando era joven. El amor al dinero. Pero además dice la palabra de Dios: huye de las pasiones juveniles. Segunda de Timoteo 2:22. Mira, aquí adelantito está este pasaje. 2:22 dice de esta manera: huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hay quien piensa que las pasiones juveniles se refiere a la cuestión sexual. No es cierto. Las pasiones juveniles se refiere a comportarse como un niño, como un adolescente. No cabe en un hombre de 20, de 30, de 40 años seguir haciendo rabietas, seguir con una manera de pensar como niños o como adolescentes, siendo volubles, siendo frágiles en nuestro temperamento, en nuestro carácter. Por eso dice: huye de las pasiones juveniles. No dejes que los problemas te quebranten al grado de hacerte llorar. Mejor busca una solución, o que te causen ansiedad a tal grado que pierdes los estribos o te llenas de nervios. Huye de las pasiones juveniles. ¿Y cómo vas a huir de las pasiones juveniles? Aquí lo dice el versículo, en el versículo 22.
sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que buscan al Señor. Pero además debemos de huir de la fornicación. 1 Corintios 6:18, quiero que busquemos este pasaje, porque mire, 1 Corintios 6:18, la palabra fornicación viene del griego porneia y significa cualquier uso indebido del sexo. Así que es cualquier uso indebido del sexo. El sexo es para ser usado dentro del matrimonio, para recreación de la pareja y para procreación de hijos. ¿Lo entendió? Recreación y procreación. Cualquier cosa que esté fuera de ello es porneía, es fornicación. De hecho, la palabra porneía viene de la palabra pornografía, que es el uso inadecuado del sexo en medios gráficos, pornos y grafos. De ahí viene. Nosotros debemos de huir de la fornicación. Si hay canales que usted sabe que hay en la televisión y que a usted le llegan a llamar la atención, y miren, tal vez aquí no hay nadie que batalle con este problema, pero esta grabación, esta predicación se está grabando, así que alguien lo va a escuchar, por eso lo estoy diciendo en forma general. Así que permítanme que yo diga esta enseñanza. Si hay canales que te muestran películas de un contenido, sea bajo o alto sexual, mejor bórralos. Mejor llama a la compañía de cable y quéjate y di, me gusta la programación del día, pero de noche no me gusta que pasen esas películas. Tú tienes derecho a hacerlo. Y si no, simplemente cancélalos. Con tu control remoto puedes cancelarlos. No permitas que tus hijos tengan acceso a ese tipo de programación. Checa en internet, que tus hijos no estén solos en el internet. Hay que huir de la fornicación y no permitas que la fornicación entre en los ojos de tus hijos. ¿Sabes tú que una imagen que impacta a alguien en sus ojos se guarda en la mente durante 20 años? Los niños pequeños no están diseñados ni sus mentes, ni sus ojos, ni sus corazones para recibir este tipo de basura, porque los va a pervertir, los va a corromper. Por eso hay que huir de la fornicación. La fornicación no es para el cristiano. El sexo sí es bueno, es hasta necesario en el matrimonio. Y lo he dicho, para recreación y para procreación. Pero hay que huir de la fornicación. Los hombres debemos huir de las mujeres que se nos ofrecen por una cantidad de dinero. Los hombres debemos de rehuir al principio de la fornicación, porque Jesucristo dijo, cualquier hombre que mira a una mujer con sus ojos y la desea en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. No le des entrada, porque si empieza por tus ojos, es solamente el principio para inquietarte. Y todo eso viene del maligno. Él quiere destruir a la iglesia. Y es lo que estaba haciendo con la iglesia de Pérgamo. Los estaba permitiendo, les estaba dejando llevar por el camino, el error y la doctrina de Balaam. Otra cosa en la cual debemos vivir, de la idolatría. Yo sé que ustedes no tienen problemas con la idolatría, pero hay gente para la cual es una necesidad ir de rodillas a Chalma. Así créanlo. Creen que esa es la solución a sus problemas. Y ofrecer a las levantadas se acaban de dar el ahora de febrero. Fui a la dulcería ahora en Navidad y les dije, oiga, vengo a surtir aquí para hacer unos bolos. ¿Se acuerdan de los bolos de Navidad? Y dije, no tengo experiencia. Le dijo la cajera, ¿a poco nunca he hecho una levantada? Le dije, no, pues soy pastor cristiano. Le dije, lo único que levanté fue a mi esposa para pedirle que se casara conmigo. Y luego ella me levantó a mí, el ánimo. Pero hay gente para la cual eso es un problema. Y esta es la transgresión a los 10 mandamientos. Éxodo 24 lo dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Deuteronomio 16:22 prohíbe la adoración a las imágenes. Capítulo 4, versículos 15 y 16 también la prohíbe. Deuteronomio 4:23. Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas. 1 Corintios 10, 19 al 20. Quiero que veamos este pasaje, porque es un pasaje que a usted le va a gustar y que algunos de ustedes lo van a usar con sus familiares. Porque siempre se ha dicho, y mi mamá me lo decía a mí de niño. Afortunadamente yo no crecí en ese contexto de idolatría. Pero mi mamá me decía,
detrás de cada imagen hay un demonio. Y yo decía, ¿dónde viene eso en la Biblia? Pues mire que ayer me puse a investigar y lo encontré. Primero los Corintios capítulo 10, versículos 19 al 20, dice de esta manera. Primero los Corintios 10, 19 y 20 dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. ¿Está usted leyendo? Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Los que practican idolatría, hermanos, están ofreciendo un culto a los demonios. Se nos prohíbe juntarnos con los idólatras. Yo le voy a decir una cosa, porque me preguntaba una hermana: hermano, ¿puedo ir a la iglesia católica ahora que soy cristiana? Dije, puede ir mientras no participe en lo que ahí se da. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:11 Pablo prohíbe que nos juntemos con idólatras. Usted puede juntarse con gente que practica idolatría para predicarles de Cristo, pero si dice, pues me va a tentar a levantar el incienso, la velita, llevar la ofrenda, pues mejor no vaya. Pero usted piensa que puede estar firme y que no va a caer, adelante, porque es parte de nuestro testimonio. Y no critique. Yo hablo de estos temas cuando la gente se presta, cuando surge de ellos la inquietud y me hacen preguntas, entonces yo les respondo, para no herir susceptibilidades. Porque yo prefiero mejor, miren, perder un pleito, pero ganar un alma con mi testimonio. Que vean la manera que yo los trato amable, con amor, con decencia, con paciencia, y ganármelos de esta manera, que estar insultando, muele y muele con idolatría. Miren, me lo decía mi profesor de evangelismo en el seminario, Salvador. Si tú a la gente, me ponía este ejemplo, si tú ves un perro en la basura comiendo basura, la basura es todo para él. Y si tú quieres llegar al perro y decirle, perro, no te sirve la basura, déjate, quito la basura, se va a volver contra ti, te va a morder. Pero si tú ese perro, flaco, cansado, ojeroso, sin ilusiones, que come basura, le presentas un tibón de 2 pulgadas, te lo haces doler en la nariz, ¿qué crees que va a pasar? Se va a venir contigo. Es lo mismo con predicar el evangelio a la gente que tiene otra religión. Su religión es su basura, están acostumbrados a ello, viven en ello. Pero cuando tú le muestras las grandezas del evangelio, cuando le muestras los beneficios de ser cristiano, cuando oras por ellos y ellos ven la respuesta a la oración, cuando ven la provisión de Dios en base a tu oración, yo me voy con Cristo, va a decir la gente. Yo prefiero a Cristo que mi religiosidad. Porque hay mucha gente que está muy llena de Dios, pero está vacía de Cristo. Hay que mostrarles el filete del evangelio, hermanos. Muéstrales lo mejor. Yo te estoy dando estas referencias para que te sirvan como herramientas para evangelizar, pero sé muy cauto al predicar el evangelio a la gente que practica la idolatría. ¿Se nos prohíbe juntarnos? Sí. Si tú crees que vas a caer. Si no vas a caer, adelante, puedes juntarte con ellos, porque algunos tal vez son tus familiares. Pero mira, Efesios 5, versículo 5, el apóstol Pablo es contundente al decir esto. Efesios 5:5, él es contundente cuando dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hay otros tipos de idolatría, ¿se da usted cuenta? Dice que es idólatra. Hay gente que el sexo indebido es su ídolo. Hay gente que la inmundicia, la manera soez de hablar grosera, sus malos pensamientos son su ídolo, se recrean en ellos. Hay gente que la avaricia por el dinero es su ídolo. Y dice Pablo, ninguno de ellos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Los idólatras, la realidad es esta, hermanos, los idólatras no van a ir al cielo. Salmo 135, nada más quiero leerlo como referencia, porque nos habla acerca de la idolatría también. Salmo 135. Quiero que veamos este pasaje, porque mira lo que dice aquí el salmista. En los versículos 15 al 18,
Salmo 135, versículos 15 al 18 dice de esta manera: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Semejantes a ellos, no valen nada. A los ojos de Dios, un ídolo no vale nada. A los ojos de Dios, los que practican la idolatría no tienen ningún valor, no tienen ningún peso, no les da importancia. Eso es importante para nosotros. ¿Quiere que su vida sea importante para Dios? Aléjese de cualquier especie de idolatría. Si es su trabajo, si es su dinero, si son las pasiones, si es el poder, si es la riqueza, rechace esos tipos de idolatría. Manténgase contento con lo que tiene. Es cierto, no estoy promoviendo la mediocridad. Hay que hacer planes. Me dio gusto esta semana que visité a un hermano y viví en un Tejabán y me dijo: ¿sabes qué, Salvador? Este año, como ya dejé de fumar en base a tu consejo, ya dejé de jugar a las canicas porque allá costaba dinero, de jugar a la rayuela, de jugar a los bolos. Digo: ¿sabes una cosa, Salvador? Ya voy a empezar a hacer mi casita este año. Dije: ¿qué te puedo ayudar? Dijo: no, nada más cuando vayamos a echar la loza, te voy a pedir tu ayuda. Dije: te felicito. Qué bueno que ya estás pensando de esta manera. Cambiar nuestra manera de pensar. Hay que hacer planes, que este año seamos mejor, que este año, ¿por qué no decirlo?, nos vistamos mejor que el año pasado, que este año comamos más sano y nutritivamente que el año pasado, que este año tengamos, ¿por qué no decirlo?, una televisión de plasma. ¿Quién no tiene una televisión de plasma? Yo no tengo televisión de plasma. Pues miren, al rato les tenemos una sorpresa. Vamos a vender unos boletos para una televisión de plasma a 20 pesos. Y yo me la voy a sacar, no se crean, porque si no lo van a comprar ustedes. No se crean. Pero es un proyecto que tenemos por ahí muy bonito que estamos haciendo, no con fines de lucro, hermanos, es para la obra de Dios. Queremos equipar nuestros instrumentos de música, hay cosas que hay que comprar y queremos que se compren. Entonces, hermanos, con ese objetivo es un televisor de plasma de 32 pulgadas, alta definición. ¿Qué le parece? ¿Le gustaría tenerlo en su sala? A mí también. Y yo voy a vender 100 boletos junto con mi suegra. Vamos a hacer sinergia mi suegra y yo para vender boletos, junto con mi esposa también. Así que, miren, hermanos, saliéndome un poquito del tema, quería darles esta primicia de esta campaña que vamos a hacer para recabar fondos, hombre, que va a ser de mucha bendición. Pero miren, los ídolos son nada. Dios prohíbe este tipo de idolatría. Hay que huir de estas cosas, hermanos. El amor al dinero, las pasiones juveniles, la fornicación, la idolatría, la corrupción, no se diga. Cuando te detiene el tránsito, hermano, te dice: pues cárgase para el cafecito, ¿verdad? A veces decimos: no, pues mejor le pago, me va a llevar al corralón, va a quitar todos los documentos, la licencia, la tarjeta de circulación, mejor nos evitamos el trámite y le doy una ofrenda a este hombre. Y hasta eso decimos: es una ofrenda, ¿verdad? No, eso es un error, es el error, la doctrina de Balaam. Hay que huir de la corrupción. ¿Está notando esto, hermanos? Las cosas de las que debe de huir el cristiano. Yo creo que esa es la enseñanza básica para nosotros el día de hoy. Huye de la corrupción. Quiero darle la referencia bíblica para que no se vaya usted sin ella. Segunda de Pedro 1:4. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Y si usted me da 5 minutos más terminamos, porque no sé usted, pero yo ya tengo hambre. Y cuando empiezo a tener hambre, ya luego empiezo a desvariar. Segunda de Pedro 1:4, no se crean, nada más que quiero hacerle la plática amena, la predicación. Segunda de Pedro 1:4. Yo le dije a Dios hace unas semanas algo muy importante, que mira, Dios, no quiero perder la alegría de predicar. No quiero que la gente me sienta tenso, que estoy regañando, no. Quiero dar una enseñanza amable a la gente y pertinente. Segunda de Pedro 1:4 dice de esta manera: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Los que creemos en Cristo tenemos la naturaleza divina. Hemos nacido de nuevo. Cristo está en nosotros. El Espíritu Santo nos gobierna.
La palabra de Dios es nuestra autoridad, nuestra regla de fe y de práctica. Eso es lo que se está refiriendo Pedro. Pero mira lo que dice más adelante. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sabe por qué la gente es corrupta? Porque lo lleva en su naturaleza. La concupiscencia es la inclinación al pecado. Y la corrupción es el resultado de la inclinación al pecado. ¿Por qué un tránsito se corrompe? Por la codicia de tener más dinero, por la codicia de sus jefes también, porque muchas veces les exigen cuotas. Y eso es algo bien cierto. No es una leyenda urbana, es una realidad. Y no se diga, tienes que abrir un negocio, te piden una cuota. ¿Sabe usted cuánto se gasta nuestra nación anualmente por cuestión de la corrupción? 40,000 millones de pesos. ¿Sabe usted que esta cantidad de millones de pesos equivale a lo que se invierte en educación? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Que hay que invertir más en educación para que nuestros tránsitos sean gente más educada. Yo creo que hay que predicar a Cristo. Niéguese. Yo tengo un amigo, a mí no me ha pasado, gracias a Dios, hasta el momento, pero tengo un amigo y es un reto para mí, porque él cada vez que lo detienen dice, ¿te vas a llevar el carro? Llévatelo. No, es que nos podemos poner a cuentas. Y le empiezan a decir, ¿para qué batalla, señor? No, llévate el carro. Y a veces con la Policía Federal se echan los pleitos. No, mira, tú eres un corrupto y Dios odia la corrupción, la palabra de Dios lo dice. No hay que ser corruptos, no promovamos la corrupción. Hay gente que te dice, no hombre, te pongo un diablito y mira, la luz te va a llegar 50 pesos cada bimestre. Cuidado. Hay gente que tiene mire, la tubería de su casa la tiene conectado directo. Y siempre les llega 0 o 20 pesos nada más el recibo del agua. O no pagan nada, simplemente. Nosotros no debemos de ser así, nosotros debemos ser luz en medio de las tinieblas. Hay que huir de la corrupción. Finalmente, hermanos, hay que huir del error. ¿Qué dice aquí? Segunda de Judas 18. Judas 18, está antes de Apocalipsis. Si usted se lleva estas enseñanzas, mire, yo creo que nos damos por bendecidos. Judas 18 dice de esta manera. Dice así: los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y bueno, yo creo que aquí yo me equivoqué, hermanos, porque yo estuve buscando la cita y la apunté mal, yo creo. Así que les pido una disculpa, se la debo, La próxima semana se la traigo por si me la pide, Se la debo porque no era la cita, sinceramente. Pero si la encuentran por ahí en el contexto, ahorita me la da y la anunciamos. Pero quiero avanzar rápidamente, hermanos. Esa era la doctrina de Balaam, que se había infiltrado en la iglesia. Pero además estaba la doctrina de los nicolaitas. Dice Jesucristo, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Nada más voy a dar un breve resumen de esto. La palabra nicolaita viene de dos raíces griegas que son Nikao y Laos. Nikao significa conquistador y Laos significa pueblo. El conquistador del pueblo significan los gobernadores de los laicos. En esa iglesia de Pérgamo se había formado una casta que correspondía a los sacerdotes y levitas del judaísmo. Miren, el judaísmo ya estaba tratando de infiltrarse a la iglesia con una casta sacerdotal. Tenían sacerdotes y laicos. Sería el correspondiente a esto. Yo soy el sacerdote, ustedes son los laicos. Yo soy el representante de ustedes ante Dios. Y yo los represento a ustedes ante Dios también. Y a Dios los represento con ustedes. Tenían un sistema de clases, los laicos y el clero. Era una especie de clerecía. Los laicos designaban sacerdotes que los protegieran. Y es lo que hace hoy mucha gente. Miren, quiero dar este ejemplo. La gente me dice, hermano, ore por mí. Yo voy a orar por usted. Es mi responsabilidad. Pero ¿de quién es la responsabilidad primaria de orar por mí como persona? Mía. Cuando tú me dices, ora por mí, yo espero que también tú estés orando por ti. Porque yo estoy cumpliendo con mi parte. Tú tienes que también cumplir con la tuya. Hay gente que a veces dice, ¿por qué no me dijiste que tenía ese problema? Yo porque prefiero decírselo a Dios que a ti. Perdóname, pero yo así soy.
Ya a veces cuando ya estoy a punto de desfallecer, Dios tiene que quebrantarme el orgullo y decirme, ve a contar al hermano para que te ayude. Porque Él tiene la solución a tu problema. Pero yo intenté por todos los medios. Pero esta gente había designado sacerdotes que intercedieran por ellos. Estaban rescatando de alguna manera los ritos judíos que ya no son compatibles con nosotros, porque nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles, hermanos. Entendamos esto. Nada más quiero dar esta referencia. Mateo 23:3. Mateo 23:3, porque Jesucristo no está a favor de ello. En la iglesia todos somos iguales. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Tenemos diferentes responsabilidades, pero todos somos iguales. Algunos tenemos una clase de liderazgo, pero todos somos iguales. Yo no soy más que ninguno de ustedes, hermanos, pero realizo una función diferente y tengo una alta responsabilidad. Mire, Mateo 23. ¿Ya no tiene usted en su Biblia? Mateo capítulo 23, versículo 3. Jesucristo dijo estas palabras. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Sí? Jesucristo está hablando aquí de los fariseos, que eran gente que se sentían superior. Jesucristo dice más adelante, uno es su maestro, yo. El único que está por encima de nosotros, hermanos, es Cristo. El único que nos representa ante Dios, ¿quién es? Jesucristo. Aquí no hay ningún sacerdote, todos somos reyes y sacerdotes. Todos ministramos a Dios cuando adoramos, cuando cantamos, cuando levantamos nuestras manos, cuando vamos y predicamos el Evangelio, cuando ayudamos a nuestro prójimo. Todos somos reyes y sacerdotes. Finalmente, hermanos, quiero adelantarme ya al final acerca de esto. Había una distinción entre la iglesia y el pueblo. ¿Sabe usted que la iglesia católica hace una distinción también? Dice, la iglesia son de los sacerdotes hacia el Papa. Pero fuera del sacerdote es el resto del pueblo, los laicos. Así que, dicen ellos, la salvación está en la iglesia. ¿Se fija usted a lo que nos puede llevar una mala doctrina? Y la iglesia de Pérgamo, aunque tenía una perseverancia doctrinal, una ortodoxia doctrinal, cometían el error de tener gente que creía estas cosas. Y se llegó al punto de decir, la salvación está en la iglesia. ¿En quién está la salvación, hermanos? En Cristo Jesús, por supuesto. La demanda a la iglesia. Nada más quiero leer ya para conclusión, hermanos. Jesucristo dice en el versículo 16, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Jesucristo empieza describiéndose como aquel que tiene la espada en su mano y ahora dice, voy a pelear con la espada de mi boca. Jesucristo dice, mis argumentos nadie los puede debatir. Jesucristo dice, yo tengo el derecho de la espada. ¿Sabe usted que en la ciudad de Pérgamo había un procónsul, como en todas las ciudades romanas? Y el procónsul, que era el gobernante principal, tenía el derecho de la espada. Él tenía el derecho a ejercer la autoridad y el juicio sobre los malvados. Él podía matar sin mediar un juicio a los ladrones o asesinos. Jesucristo dice, yo tengo derecho a la espada. Si ustedes no se arrepienten, voy a venir con la espada de mi boca contra ellos. Él dice, yo tengo la espada en la mano y estoy dispuesto a ejecutar un juicio para aquellos que quieren vivir de una manera mundana. Jesucristo dice, al que venciere. La separación implica la victoria. Yo le pregunto a usted, hermanos, finalmente para terminar, ¿quiere usted vencer sobre el mundo? Hay que separarnos de todo aquello que dice la Biblia, huyan de ello. Jesucristo dice, les voy a dar el maná escondido. Cristo promete alimentarnos espiritualmente, saciar nuestra hambre espiritual. Apocalipsis 3:20 lo dice. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cristo dice, ya dejen de convivir con el mundo. Mejor búsquenme a mí. Yo quiero tener una relación de intimidad con ustedes. Yo quiero conocerlos y que ustedes me conozcan a mí. Yo quiero saciarlos espiritualmente. El mundo te ofrece muchos placeres. Hoy hemos hablado de ello. Pero nada se compara con el maná escondido que Cristo nos ofrece. El maná se le hace referencia
en Éxodo 16:33 y Hebreos 9:4. Se le llama pan de ángeles o pan del cielo. Jesucristo además dice, al que venciere, le daré una piedrecita blanca y en ella un nombre escrito que nadie conoce, sino solamente mi Padre que está en los cielos y aquel que la recibe. ¿Le gustaría a usted recibir esa piedrecita, hermanos? Hay muchas interpretaciones que se han dado en cuanto a esta piedrecita blanca. Antiguamente se tenía la costumbre de que cuando una persona se pensaba que era culpable de un delito, se echaban en una tina con agua piedras negras y una piedra blanca, y se dejaba toda la suerte de los dioses. La gente metía la mano en el agua, la sacaba, y si la piedra era blanca, quedaba suelto de la culpa. Fue lo que hicieron con Jonás en medio de la tormenta, ¿lo recuerda usted? Fue el método que usaron con Jonás. Pero si la piedra era negra, se declaraba culpable. De ahí viene la bola blanca y bola negra, los que marchan y los que no marchan. Pero además Jesucristo dice, hay otra interpretación que dice que los magistrados en la antigua Roma votaban por medio de piedras. Una piedra blanca era absolución, una piedra negra era culpabilidad. Y la mayoría de piedras blancas o negras era la que determinaba el destino de aquella persona que era enjuiciada. Hay otra que es la que a mí más me gusta. En los Juegos Olímpicos antiguos en Grecia, a los vencedores de cada disciplina se les entregaba una piedrecita con una pequeña palabra escrita, secreta, que era una contraseña. Y en el festejo, y cuando se iban a entregar los premios, las coronas de victoria, ellos entregaban su piedrecita y se les entregaba a cada uno su corona de victoria. Yo creo que ese es el significado más acertado. Jesucristo dice, al que se aparte del mal, al que venza, yo le voy a ser victorioso. Yo lo voy a absolver de toda culpa. Todavía estamos a tiempo. El juez está a la puerta. Jesucristo está a la puerta. Pérgamo finalmente en la historia representa a la iglesia que se casó con el mundo. La iglesia de Éfeso representa a la iglesia apostólica, que era toda una maquinaria de evangelismo. La iglesia de Esmirna representa a la iglesia perseguida, que surgió entre los años 33 incluso después de Cristo, cuando la iglesia empezó a ser perseguida, y el primer mártir cristiano fue Esteban. Desde allí hasta el año 213, cuando Constantino decretó que el decreto antiguo de Domiciano contra los cristianos, Diocleciano, el emperador romano anterior, decretó que no tenía validez. Así que los cristianos se les reconoció como una religión de Estado. Y desde allí se empezaron todo lo que hoy conocemos hoy como la Iglesia Católica Romana. Desde ahí vino. La adoración a los dioses antiguos y paganos se suplantó por la adoración a los santos y a María. Y de ahí surgió lo que es la iglesia que se casó con el mundo, la iglesia de la Edad Media. Así que Pérgamo en la historia tiene una gran enseñanza para nosotros. Satanás quiere destruir a la iglesia. Y finalmente, hermanos, quiero que hagamos una oración. Hemos terminado. Les agradezco a todos por su presencia. Empezamos este día el culto puntualitos a las 11 y para acabar a la 1 en punto. Así que estamos a tiempo, hermanos. Les invito a que nos pongamos de pie porque quiero darles esta información y quiero que hagamos una oración, hermanos. Y que la enseñanza que yo quiero resumirlo en esas palabras. Satanás quiere destruir a su iglesia. Yo les hago una pregunta. ¿Somos la iglesia de Cristo? ¿Sabe usted que si somos hijos de Dios nos constituimos en enemigos de Satanás? Y Él nos va a querer destruir. A la iglesia de Éfeso los enfrió. A la iglesia de Esmirna dijo, los voy a aniquilar. A la iglesia de Pérgamo dijo, los voy a seducir. Así que, ¿qué clase de iglesia somos nosotros? ¿Qué clase de iglesia somos nosotros? La casa de mi Padre. No somos una iglesia perseguida. Las únicas dos iglesias que Cristo no le reclama nada es la iglesia de Esmirna
y a la iglesia de Filadelfia. Yo espero que seamos la iglesia de Filadelfia y no se pierda esa enseñanza en 2 semanas más, porque es una enseñanza para nosotros. La iglesia de Filadelfia era una iglesia fiel, que era una iglesia pequeña, pero que tenía una grande puerta abierta ante sus ojos. Nosotros somos una iglesia pequeña. Y escucha lo que le voy a decir. Yo me niego a que digan que somos una misión, porque la palabra misión nos va a cerrar el panorama. Tenemos una puerta abierta. Cristo dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo no entiendo la palabra misión porque no la veo en la Biblia. La vi en los manuales de misionología en el seminario, pero no comparto la definición. Así que aquí el poder de Dios se puede manifestar. Hoy lo cantamos. Yo lo espero. Yo espero que el poder de Dios se manifieste. Yo quiero un Pentecostés para esta iglesia. Yo quiero que cada uno de ustedes, Dios les dé un don especial y que lo pongan al servicio de la obra de Dios. Así que usted pídele a Dios un don y no nos dejemos seducir por las ideas del mundo. No se deje seducir por los engaños de Satanás. La vez pasada oímos lo que Jesucristo dijo: yo te voy a dar la corona de la vida, pero solamente te doy 2 indicaciones. No temas lo que vas a padecer. Segunda indicación: ser fiel hasta la muerte. No se deje seducir por el enemigo. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.